Bueno, buenos días, hermanos, amigos que nos están visitando en nuestro canal de YouTube de Holiness Today. Una vez más les agradecemos su tiempo, pero también agradecemos la compañía de nuestro invitado especial de este día, que es nuestro hermano, pastor, reverendo doctor Mario Sani. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermana Emily, y gracias a Holiness Today por esta entrevista. Considero que es un privilegio y qué lindo poder ponernos en contacto con el público, ¿no? Con los hermanos que leen, que siguen a Holiness Today. Sí, muchas gracias, hermano. Yo tengo el privilegio de conocerle ya desde hace muchos años. Yo creo que no recuerdo cuando no lo he conocido, o sea, que estaba muy pequeña. Pero para aquellos hermanos que no le conocen, ¿nos podría contar un poquito de quién es usted, tanto en el ministerio, en la iglesia, en nuestra denominación, pero también personalmente? Sí, gracias. Es difícil hablar de uno mismo, pero yo sé, es bueno que cuando nos presentamos y tenemos el tiempo, eh, podamos contar un poquito de nuestra historia. A mí me encanta escuchar las historias de las personas cuando las conozco, si tengo el tiempo y tienen el tiempo también para contarnos. Ujú, Pero básicamente nací en Buenos Aires, en la República Argentina. Nací en un hogar de pastores. Crecí junto a otros 4 hermanos, es decir, somos 5 en total. ujú, A los 10 años me entregué al Señor, a los 12 fui bautizado, a los 13 años tomado como miembro en la Iglesia de Nazareno. Y debo reconocer que a los 14 años retrocedí. Finalmente regresé al Señor a los 18 años. El Señor me dio una nueva oportunidad y fue en un campamento. El Señor realmente operó un cambio en mi vida y fue tan radical que después de mi conversión me consagré en un altar donde el Espíritu Santo me santificó y ahí mismo Él me llamó al ministerio. Así que al mes estaba estudiando en el seminario, donde gradué después de 4 años junto a mi esposa, que había conocido en ese campamento donde ujú, había asistido por accidente, por ujú, cierto. ujú, Recién casados y graduados, a los 22 años fuimos asignados como pastores a la iglesia del Nazareno más austral del mundo, en Comodoro Rivadavia, Chubut, en la Patagonia Argentina. ah, Después ujú, de 4 años y con un ministerio fructífero en esa iglesia tan lejana, casi yo diría desconectada en un solo distrito en la República Argentina, ya con 2 hijos sentimos la dirección de Dios de prepararnos académicamente mejor. ujú, Y sin saber dónde lo íbamos a hacer, ujú, finalmente salimos hacia Buenos Aires, ujú, 1500 kilómetros al norte, y después, enseguida, habiendo vendido todo lo que teníamos para comprar los boletos de avión, partimos hacia los Estados Unidos. En pocas palabras, nos fuimos apoyados en oración por nuestro distrito, pero financieramente por cuenta y riesgo propio. Y sí debo reconocer que hubieron personas que facilitaron nuestros contactos con este país ujú, para iniciar nuestro nivel universitario de preparación teológica. ujú, Y cuando salimos de Argentina corría el año 1976 y nuestra idea era estudiar por 2 años o 3 aquí en Estados Unidos y regresar a la Argentina. ujú, Por la gracia del Señor, hoy y desde 1976, mi esposa y yo somos presbíteros en la iglesia de Nazarenos. Nos hemos jubilado en el 2014 en el distrito de Oregon, ujú, pero seguimos activos en el ministerio tanto en el distrito de Kansas City como en la región de Estados Unidos y Canadá. ujú, Dios nos ha permitido tener una carrera profesional, ministerial muy amplia. Desde 1976 al 86 completamos estudios a nivel de licenciatura, maestría, doctorado. En 1986 fuimos enviados como misioneros a la región de México, América Central, hoy integrada a lo que es Mesoamérica. ujú, Y he servido como misionero, director regional, y entre una y otra responsabilidad hemos sido
hemos sido pastores, rector de 2 seminarios, profesores, plantadores de iglesia, editores, escritores y un sinnúmero de otros privilegios. Y realmente siempre dando la gloria al Señor y agradecidos con Él por su dirección. Amén. Gracias, hermano. O sea que de todo un poco. Sí, es cierto, es cierto. Sí, pues hermano, usted escribió un artículo muy lindo para Joven Estrella y ha escrito varios, ¿no? Gracias a Dios ha podido compartir con nosotros diferentes temas durante algunos años ya, pero es el último que escribió se titula Del vaso de que yo bebo, beberán. Y habla un poquito al principio de cómo fue que su inicio para aceptar su llamado misionero. Es muy breve en explicarnos un poquito de la historia, de qué aconteció cuando quería dejar su trabajo y después que iba a pasar al campo misionero. Y una de las cosas es de que su jefe le trata de convencer, ¿no? Diciendo, bueno, ¿estás seguro? ¿Vas a ir? Y en esa parte, si no lo han leído, hermanos que nos están viendo, este estará disponible en línea también para que lo puedan leer. Pero una parte que me llamó la atención es que dice, casi al final usted habla, no tenía ninguna duda que en ese lugar Dios también me había puesto para servir. Y en todo momento lo hice con esa convicción. Está hablando de su empleo donde estaba. Pero había llegado el momento de dar otro paso guiados por él. Usted habla de que sí, el lugar donde estaba de empleado sentía la convicción que Dios le había llamado a estar ahí, pero ya era tiempo de transicionar. Mi pregunta es, hermano, ¿cómo usted escucha la voz de Dios? ¿Cómo sabe cuando Él le dice, hey, es hora de transicionar a algo nuevo, un llamado diferente? ¿Cómo logró detectar eso en su vida? Gracias, hermana Emily, por su pregunta. Creo que Dios nos habla de continuo y si hay algo que posiblemente me ha servido en lo personal, es que he leído la palabra de Dios o la leo eh, normalmente como alimento para mi propia vida. Lo hacemos con mi esposa, con la familia, pero hay otro momento de lectura donde deseamos escuchar la voz de Dios. Mm, Y ujú, a veces Dios nos habla de diferentes maneras. Por ejemplo, a veces el Señor ha usado más a mi esposa que me ha comentado lo que ha sentido o viceversa. mm, ujú, Y creo, por ejemplo, que en el llamamiento, a partir del momento de la entera santificación, cuando me consagré completamente al Señor, ujú, me di cuenta que Él no solo quería que yo fuera salvo, donde yo me rendía a Él, ujú, pero que Él tenía una tarea también para mí. ujú, Y ujú, por eso Él pedía que yo me consagrara para luchar para Él, para ser instrumento en sus manos, ujú, para ser predicador del Evangelio. ujú, Y yo recuerdo que cuando pasé al altar le dije al Señor, sin ninguna duda, sí, Señor. ujú, Ahora, anteriormente, para mí eso era impensado, porque la gente me preguntaba, ¿vas a ser pastor como tu papá, como tu mamá? Y mi ujú, respuesta automática, meses antes, era yo, pastor, ni loco. ujú, Jamás hubiese querido ser pastor. qué- Pero ese día, en febrero de 1968, no tuve la menor duda ujú, y le respondí de inmediato al Señor ujú, y me inscribí en el Seminario Teológico Nazareno, allá en el sur, en el Cono Sur, en Argentina. ujú, Y bueno, de ahí en más me di cuenta que para escuchar a Dios tenía que ser intencional. ujú, Entonces, el Señor cuando nos habla otra vez usando la voz de su espíritu a nuestro corazón, su palabra. ujú, A veces vienen personas, instrumentos de Dios, les llamo yo, que nos hablan y nos comparten la necesidad. Nos ponemos en oración delante del Señor y el Señor nos habla de ujú, que tenemos que dar el siguiente paso. ujú, ujú, Y muchas veces buscamos la confirmación. Justamente ayer hablando con una amiga ujú, eh, que viven en Argentina, han sido ujú, misioneros por muchos años. Ella me decía, Dios nos ha hablado a mi esposo y a mí para dar
un siguiente paso. Y es un paso radical, no estamos hablando necesariamente de cambiar de domicilio o Mm, de ir a hacer otro tipo de ministerio ahí donde están. right. Realmente dejar atrás Mm, eh, áreas donde han estado activos por muchos años ujú, y luego dar un paso, yo diría, hasta radical en esta ujú, época de sus vidas. Y ujú. bueno, lo sentimos la confirmación, la voz de Dios, la de la iglesia, de Ujú. amigos, mentores, y de esta manera es como hemos ido caminando en la voluntad de Dios a través de los años, ¿no? Ya, excelente. Me gusta que habla de querer hacerlo. O sea, primero dice que queremos, cuando queremos escuchar la voz, ¿no? Estar Es cierto. sensibles y intencional. O sea, las palabras que usó muy, muy de parte de nuestra. Yo pienso que a veces quizás cometemos el error de decir, Señor, no me hablas, ¿no? No escucho tu voz, pero quizás un componente de la comunicación es que la otra persona también quiera, ¿no? Que lo busque, que sea como usted habló, que Él habla en nuestro corazón cuando hay una intención, cuando hay un querer, cuando hay un procurar, ¿verdad? Un buscar. Y su historia, inclusive en este artículo, habla cómo es que el mismo jefe no le propone otras cosas, inclusive como decir, mira, quizás te doy un salario más alto o beneficios mejores. Sin embargo, era tanta su convicción y la de su esposa de que este era un llamado de Dios a su vida. ¿Por qué no nos explica un poquito qué es el llamado entonces? Si oímos la voz de Dios y Dios nos llama, ¿cómo definiría usted el llamado de Dios en la vida de un creyente, el propósito por el cual fue llamado? Sí, sí, y es así, hermana Emily, cuando nosotros sentimos de dar un paso en otra dirección en cuanto a Mm, lo que es ministerio específicamente hablando, sí. tenemos que asegurarnos de que no es una emoción, Ujú, que no es una trampa del diablo, right. que él está tratando de enmarañarnos, Ujú, confundirnos, ujú, distraernos o quitarnos del camino. ujú, Eh, y esto lo hace en relación a la salvación como también en cuanto al llamado. Él conoce muy ujú. bien, yo diría hasta mejor que nosotros mismos, Sí. cuáles pudieran ser nuestros puntos Mm, débiles. ujú, Todo lo que el diablo necesita es que nos distraigamos en nuestra fe, en ujú, esa vida de comunión con el Señor, de oración, alimentación de la palabra, ujú, y que nos detengamos a escucharlo, especialmente cuando hay alguna duda o debilidad. ujú, Creo que como en el caso de Pedro en el Evangelio, sacar nuestra mirada del Señor y notar de pronto que por haberlo hecho nos comenzamos a hundir, ¿no? Y comienzan ujú. a aparecer más dudas Sí. y hasta sale esa parte humana Ujú, de nosotros, y sí. esto me ha ocurrido muchas veces, pero el consejo es que lo mejor es hacer lo que hizo Pedro, ¿no? Sí. Volver nuestra mirada al Señor y exclamar como él, Señor, levántame. Mm, Hay otros tipos de distracción y ahí menciona el artículo sí. cómo Jacobo y Juan, los hermanos, Ujú, comenzaron a tramar, digamos, ujú, sin entender verdaderamente el significado del reino, ujú, de cómo sentarse a la izquierda y derecha del ujú. Señor. Y Sí. se lo pidieron, bien Ujú. caraduras. A veces nosotros también somos caraduras y en oración Sí, pedimos lo que no entendemos sí. sin saber las consecuencias. Pero Mm, el Señor les dijo a ellos, los amonestó realmente, saben que mm, los que son tenidos por gobernantes de las naciones mm, se enseñorean de ellas y sus ujú, grandes ejercen sobre ella potestad. ujú, Y entonces él dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de ujú, vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, mm, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para ujú, dar su vida en rescate de muchos. En ese ujú, sentido, tenemos que tener en cuenta que nuestra misión no es eh, disfrutar nada más. ujú. Eh, Puede ser que haya eh, que hacer sacrificios. Y en Sí. ese contexto, hermana Emily, Ujú, en cuanto al llamado, me atrevo a utilizar las palabras del doctor William Pulkaiser, ujú,
quien fuera hace muchos años atrás editor general de lo que hoy es Holiness Today. Él decía que el llamamiento es una compulsión interna, un sentido que este es nuestro destino, que siempre es apremiante y usualmente más fuerte con el correr de los años. Y otro gran líder que también conocí personalmente como el doctor William Purkaiser, pero fue el doctor William G.B. Williamson, que fuera superintendente general. Él decía, la vocación del ministerio cristiano es único y particular si se compara con otras vocaciones. Es tanto un llamado como una profesión. Y es sobre todo un escogimiento que Dios hace. Y ahí él cita a Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. El apóstol Pablo en ese sentido tenía un testimonio claro en cuanto al llamado. Dice que cuando escribiendo en Hechos 26, doctor Lucas, pero Saulo testificando, dice, me dijo, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo. En otras palabras, pienso que el llamado es una brújula que nos da dirección todo tiempo, y como el buen capitán de un barco, debemos estar atentos a la brújula y seguir la dirección de Dios hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Sí, excelente, muy lindo que cuando habla de que cuando no es solo el beneficio, porque eso también lo menciona en su artículo, ¿no? No solo es el beneficio de la alegría, la satisfacción de vivir en el llamado que Dios nos da, pero también es todo lo demás, lo que conlleva, ¿no? El sacrificio, el negarse a sí mismo, el dejar casa, familia. En su caso, hermano, lo conoce muy bien, ¿no? Dejar todo atrás. Inclusive en el artículo menciona cómo es eso que Dios les dice a ellos, bueno, ¿quieres lo que yo tengo? ¿Estás seguro que quieres eso? Porque Él les explica, ¿no? Y dice, sí, bueno, puedes sufrir las consecuencias, puedes vivir esta vida que yo llevo. Entonces, de la copa que yo bebo, beberán, ¿no? Y es el título del artículo, y es cierto, yo pienso que es igual privilegio, pero también a su vez es un requerimiento que el Señor dice, bueno, ¿quieres la vida de llamado que yo tengo? Entonces, bebe de mi copa. ¿Cómo entiende usted entonces esto ya en relación a todo lo que hemos hablado y también con su artículo? ¿Cómo cree usted qué les quiso decir entonces? ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros? Porque los discípulos sabemos cómo acabó, ¿no? Muchos de ellos padecieron, muchos de ellos no tuvieron un final lindo, una muerte en paz, muchos de ellos tuvieron persecución y una muerte trágica. Pero ¿qué nos quiere decir a nosotros ahora con este versículo el Señor? Sí, en una conversación hace muchos años con el doctor Porter, hablábamos acerca de aquellos que buscan puestos de jerarquía dentro de la iglesia. Y él me dijo algo que me quedó grabado. Me dice, Mario, hay algunos líderes, pastores, cristianos, que buscan la posición dentro de la iglesia. Y es interesante, pues estamos hablando de la iglesia, pero la iglesia está compuesta de hombres y mujeres como nosotros, ¿no? Es una iglesia hecha de seres humanos, y a veces encontramos lo que mencionaba anteriormente, que quitamos nuestra mirada del Señor y aparece la parte humana. Y en su comentario decía, son como el perro que corre detrás de un auto, y esto lo hemos visto mucho en América Latina, Sí. los perros corriendo detrás de un auto, y cuando lo alcanza, no saben qué hacer con él. Es decir, el perro alcanza el auto y ya no sabe qué hacer con él. En todo caso, le ladra la rueda o la muerde, pero efectivamente, ¿no? Hay personas que están detrás de la posición de lo que no es la voluntad del Señor. Y en este sentido, los discípulos estaban haciendo algo parecido.
concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor les responde, no saben lo que están pidiendo. Y ahí les hace la pregunta, pueden beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ujú, No está hablando del bautismo por agua, sino del recorrido, ujú, y en este caso el recorrido ministerial. ujú. Y ellos respondieron con desparpajo, con laxitud, sí podemos, ¿no? Ya, Y el Evangelio entonces aclara que después de esta respuesta de ellos, les confirmó a estos dos hermanos que efectivamente ujú, pasarían por situaciones de martirio, persecución, como la que él mismo, el Señor Jesús, ujú, estaría próximo a experimentar. ujú, Y sabemos que así ocurrió. Tanto Jacobo, conocido también como Santiago, ujú, fue el primer mártir de la naciente iglesia cristiana, y ujú, aunque Juan no fue martirizado, ujú, por la historia y por la Biblia, sabemos que soportó persecución, exilio, padecimientos extremos. A su ujú, edad de 80 estuvo exiliado en la isla de Patmos, y nos ujú, podemos imaginar un viejito un poquito más grande que yo, andando por esa isla rocosa, ujú, exiliado por causa del Evangelio, como él menciona en el primer capítulo. ujú. Pero tenemos que tener cuidado cómo Sí, pedimos y por qué pedimos. sí. Y tenemos que entender que si la voluntad de Dios es que pasemos por algún padecimiento, por algún sufrimiento, Ujú, Él estará con nosotros, nos ayudará, nos fortalecerá. ujú, Pero también debemos reconocer que hay muchos momentos de satisfacción ujú, viendo a algún hermano que se gradúa, que se entrega al Señor, ujú, que está haciendo bien en el ministerio. Entonces, ujú, hay muchas satisfacciones también ujú, en el camino del Señor. Pero tenemos que tener cuidado y ser siempre, estar siempre atentos a la voz del Señor. ujú. Muy bien. Hermano, quizás alguna de las personas que nos estén viendo, sabe, la mayoría de nuestra audiencia son hermanos que están en la iglesia. Quizás algunos ya han tenido un llamado, después incluso de esta explicación tan linda que nos has dado de lo que es un llamado, de lo que es escuchar la voz de Dios. Quizás alguno está sintiendo la convicción del Señor. Yo creo que debo tomar este paso de fe. Creo que esto me confirma que debo, ya sea aceptar un ministerio, ya sea lanzarme como pastor, ingresar al seminario, no sé, quizás algún llamado así. Pero yo siento que muchas veces, y lo hablo por experiencia propia, a veces estamos como, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso, no? ¿Cómo hago la transición? Ya sé, el Señor me habló, el Señor me ha confirmado este llamado, yo quiero decir, heme aquí. ¿Cómo empiezo ese proceso de transicionar de mi profesión actual o quizás de mi ministerio actual o como habla en su artículo, ¿no? De su trabajo actual? ¿Cómo empezar ese proceso? ¿Qué nos aconsejaría? Excelente pregunta, Emily. Porque sí, nos hemos encontrado en el camino con este tipo de pregunta. ¿Cómo sé yo, primero, cómo confirmar que Dios me ha Ujú, llamado? Y luego vienen los otros aspectos que son los pasos que ujú, dar en relación al cumplimiento del llamado. ujú, Y de alguna manera, cada quien es diferente. Y así como cuando contamos nuestro testimonio de la forma en que nos enamoramos y después nos casamos, creo que hay aspectos ujú, de sentido común, y no de tan sentido común, pero nos damos cuenta que es la dirección en que debemos caminar. ujú, Y así formamos nuestro hogar. No hay una fórmula ujú, específica, concreta, pero pudiera decir en general. Los pasos serían, primero, que obedezca, ujú, se prepare, se involucre durante la primera etapa de su llamamiento, como nunca lo ha hecho antes en su vida, en la iglesia local. ujú, Para mí eso es esencial. ujú, Dar testimonio de ese llamado, participando como nunca antes ujú, en la vida de la iglesia. Pero esa obediencia incluye la preparación, ujú, involucrarse, participar y estar más activo que nunca en el contexto de la iglesia local.
ujú, En segundo lugar, que atentamente entienda de manera periódica desde el principio y durante el resto de su vida ujú, que el llamado es una o varias asignaciones de Dios. ujú, Pablo escribió: Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo ujú, para que yo lo predicara entre los gentiles, dice, no dudé, ahí en Gálatas capítulo 1. Entonces es importante seguir manteniendo fresco ujú, ese llamado, ujú, ujú, revisándolo, revisitándolo, ujú, porque es muy importante teniéndolo presente en cuenta, porque es, como decía, ujú, fácil distraernos. ujú, Y en tercer lugar, cuando Dios llama, ujú, de inmediato es importante reordenar las prioridades, es decir, hacer cambios, ujú, ajustes, tomar ujú, decisiones en dirección a la obediencia al llamado. Es intencional. No esperemos que ocurran de casualidad. Dios me llamó y ahora Él va a rearreglar mis prioridades. No, hay intencionalidad de parte de uno, yeah, y por ujú, si íbamos en una dirección, yo me acuerdo que lo que quería hacer a los 18 años era ser abogado, ujú, y estaba ya con todo listo, preparado para ingresar mis estudios universitarios en función de leyes, ¿no? De lo que es ujú, la abogacía. Pero el Señor, cuando me llamó, entonces me di cuenta que era otra la dirección que Él quería que yo fuera, ujú, y ahí es donde entonces cambié. Es importante reordenar las prioridades, no posponer ujú, demasiado tiempo. Posiblemente nos lleve un tiempito a hacer algunos cambios, sí, pero hay que tomar decisiones en dirección a la obediencia del llamado que el Señor nos está haciendo. wow, qué lindo. Gracias, hermano. Es tan cierto, el reorganizar prioridades. Ujú. Muy, muy bien. Hermano, y a usted, yo sé que habló que está retirado ya, pero sigue ocupado. Sigue sirviendo en otra modalidad. ¿Cómo continúa usted viendo esto en su vida ahora en esta etapa? Porque está en diferente etapa, ya no es padre de niños chiquitos, ya no es misionero en Centroamérica, ahora está aquí en los Estados Unidos en otra etapa tanto de vida con su esposa, pero también otra etapa ministerial. ¿Cómo esto se aplica entonces ahora a esta etapa donde está usted ahora? Gracias. El llamado continúa vigente, Sí, y como digo muchas veces en esta etapa, estoy jubilado del ministerio activo, pero no retirado. yeah, Y yeah, claro, la edad que el gobierno le permite a uno, y mismo la iglesia, ujú, estar activo frente a una iglesia, frente a un cargo, digamos, ujú, director regional, superintendente, etcétera, ujú, tiene una limitación, ujú, y considero que eso es importante. Hay otros que son más activos o más ágiles, están jóvenes, yeah, y claro, nosotros podemos seguir apoyando desde otra trinchera, ¿no? ujú, ujú, Entonces, debo reconocer que la Iglesia de Nazareno continúa dándome oportunidades en áreas, como bien decías, en las cuales el Señor me ha preparado también para este tiempo. ujú, Y en ese sentido, la pregunta que haría: ¿qué mejor que continuar obedeciendo y cumpliendo sí, el llamado sí, desde otras áreas, ¿no? ujú, Dios me ha dado la oportunidad de editar un par de libros durante la ujú, pandemia, ujú, y ha sido muy lindo poder trabajar con otros autores más ujú, jóvenes ujú, y hacer el trabajo editorial. Lo mismo en cuanto a la historia, desde el 2008 hasta el 2022, de la iglesia en la región de Estados Unidos y Canadá, la iglesia hispana. ujú, Entonces, colaborando, trabajando en diferentes áreas, me hace sentir bien, y le ujú, da a mi mente motivos como para seguir ocupada, yeah, y también predicando donde mm, me necesitan. Este próximo domingo estaré predicando en la iglesia de Shawnee,
Entonces hay siempre oportunidades y Oportunidades, no sí. las busco necesariamente, Ujú. pero las encuentro y agradezco a Dios por esas Yeah. oportunidades. Qué lindo, hermano. Pues se oye que se oye muy bien, se Ujú. oye ocupado, feliz, bendecido. Gracias a Dios por eso. Pero me imagino que entre tanta actividad también necesita a veces un poquito de relax, como decimos, ¿no? ¿Cómo son formas que usted tiene para alimentar su salud física, su salud mental, su salud emocional, espiritual? ¿Cuáles son algunas prácticas que usted tiene en estos tiempos? Esa es una buena pregunta porque muchas veces los pastores como que no tenemos tiempo para otras actividades, Sí. Ajá. pero es importante, es una pregunta importante. Mi esposa y yo estamos disfrutando más que nunca antes a los nietos y a la Ah, familia yeah. Ah, durante este tiempo de nuestras vidas. mm. Cada uno de mis nietos, son dos, no son tantos, tienen Ajá. sus pasatiempos, Ujú, tienen banda, tienen lucha, tienen fútbol americano mm, y otras actividades extracurriculares que yeah. también nos involucran a nosotros, ya sea viéndolos Mm, great. participar, los acompañamos, disfrutamos con ellos. Sí. Aparte de eso, me divierto viajando con mis hijos, explorando nuevos países, profundizando experiencias como, por ejemplo, en junio reciente, con uno de mis hijos pudimos viajar y conocer más de Juan y Carlos Wesley, Mm, en el lugar donde ellos ministraron en Bristol, en Inglaterra, wow. el avivamiento, que conocemos bien, y expandieron ellos las raíces metodistas y de Mm, iglesias de santidad como la iglesia de Nazareno. Entonces, mm, eh, estando allí, yo ujú. no sé si fui por Juan Wesley o fui por un partido de fútbol que jugaba Argentina Nadie tiene con que saber. Italia, ¿no? Que se llamó la finalísima. Sí. Pero ahí estuvimos en Londres, Yeah. estuvimos en Bristol, estuvimos en Gales Wow, y qué fue una linda lindo. experiencia. Ujú. Por cierto, contraje COVID Oh, no. durante mi estadía allá, pero después salí bien y no tuve Gracias a ningún Dios. inconveniente. Yeah. Y como digo, ¿no? El fútbol ha sido y continúa siendo mi deporte favorito. Sí. Me gustan la mayoría de los deportes, pero el fútbol, soccer, especialmente en estos días de mundial, Ajá. me entretiene, me permite seguir a la selección de mi país con mis hijos también, ¿no? Sí. Mi Qué alegre. hija y mis hijos, ellos eh, comentan, entonces yo quiero estar actualizado también y hago mi esfuerzo Sí. por participar en las conversaciones con ellos. Ah, Y por supuesto, mentalmente tengo varios canales. Me gusta resolver crucigramas, mm, leer y, como decía, también editar. Y mm. eso me produce mucha alegría y me ocupa bien, o sea, Yeah. con regocijo, no es una carga. Mm. Sí, qué lindo. Qué divertido. Y ahora con el mundial, yo creo que a todos nos agarra la fiebre, inclusive los que no somos muy fanáticos, nos agarra la fiebre del fútbol. Pero qué alegre, hermano. Y me imagino alguien como usted ha de leer mucho, le gusta leer. ¿Tiene algún libro que nos recomendaría a los hermanos que nos están viendo, los pastores, líderes de iglesias, algún buen libro que haya leído recientemente? Sí, la lectura ha sido parte de mi caminar con el Señor, pero también me gusta, así como el deporte, Ujú. otra variedad de, de lecturas, eh, de- yo diría, eh, hay una palabra que no me viene, son libros de otro carácter, ¿verdad? De otro Ajá, estilo. ajá, Por cierto, la Biblia es el libro por excelencia, lo mencionaba anteriormente, ajá. y me ayuda no solo a leerla, pero a escribir pensamientos, lecciones, Ujú, mensajes y ujú, sobre todo seguir aprendiendo. Pero he tenido el privilegio reciente de enseñar el curso de formación espiritual y liderazgo cristiano ujú, en el Distrito Central de Chile, vía Zoom, ujú, con un excelente grupo de estudiantes ministeriales. ujú, Y uno de los libros en la bibliografía que he estado leyendo para actualizarme es A Solas con Dios, ujú, por John MacArthur. ujú.
y como dice el subtítulo del libro, se trata de redescubrir el poder y la pasión por la oración. Mm, Está en español, es un libro de Editorial Mundo Hispano. Hay otro ok. libro antiguo que he estado releyendo también y es Alabanza a la Disciplina por Richard Foster, Mm, de la editorial Betania. ajá. Así que esto los he estado leyendo, algunos de ellos ya lo había visto en inglés, pero eh, Mm, al buscar bibliografía en español encontré estos dos y son libros que recomiendo, mm, que son muy bonitos. Alabanza a la Disciplina es excelente, tiene muchas ilustraciones. Y ujú, el otro es A solas con Dios, que me hace acordar aquel himno que dice: a solas al huerto yo voy, ¿no? mm, Es un himno viejo, pero que continúa vigente también. mm. Como decía, no dejo de leer literatura bibliográfica, novelas didácticas, de espionaje, Sí. de investigación. Sí. Me gusta principalmente la literatura de acción, como Refugiado, que es un libro de Alan Gratz. Mm, Hay otro que se llama The Forgotten 500, que son, mm, se trata de 500 soldados que escribió Gregory Freeman, que mm. trata de una de las misiones de rescate más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Ah, Entonces, no leo tanto como leí posiblemente en el pasado, ujú, y a veces si encuentro, digamos, una película que está basada en el libro, ujú, me gusta mirar también la película, la serie. ujú, Y en estos días he estado viendo una serie de Netflix sobre la desaparición de mujeres en Texas, mm, eh, que le llaman, la historia se llama The Killing Fields, mm, The Killing Fields of Texas, ¿no? mm, Y es interesante por el drama y mm, los cambios culturales que ocurren, y en mm. ese contexto el crimen Sí. y la desesperación de las familias, especialmente de un padre. Habla de un padre que Mm, casi por 50 años estuvo buscando al autor de ese crimen y a la vez ayudando a otras familias. mm, Recomiendo también, ¿no? Que sí. cuando hay una serie de esa naturaleza me gusta, Ujú, porque me gusta la literatura de lo que es investigación. sí, sí, muy bien, gracias, hermano. ¿Y cómo podemos nosotros, todos aquí en el Centro Global de Ministerio, pero también las personas que nos escuchan, los que lo conocen, los que lo acaban de conocer, cómo podemos orar por usted y su familia? Gracias también por esto que considero importantísimo, Mm, el apoyo de otros en oración, la intercesión. mm, A veces no nos damos cuenta qué importante es solo nombrar a la familia, ¿no? Y bendice al hermano Sani, dale fuerzas, ¿verdad? mm, A su esposa, a sus hijos. Creo que mm, esa es la mejor manera de orar. Nosotros tenemos nuestra carga de oración, también nuestra lista de oración. mm, Pero yo diría que en este momento sería por nuestra salud y para la edad que tenemos, aunque estamos bien. Eh, Pienso que orar por fortaleza mm, y viendo también que el horizonte está más cerca mm, en cuanto a nuestro futuro. Nuestra partida está cercana, dice el apóstol. mm, Eh, Realmente seguimos buscando más del Señor y prosiguiendo al blanco, al premio soberano de nuestra vocación en mm, Cristo Jesús. yeah, Entonces, desde ya, gracias por orar por nosotros, por nuestros hijos, por las familias de nuestros hijos, y seguir orando por aquellos que tienen tanta necesidad a nuestro alrededor. amén, amén. Así será, hermano. Muchas gracias. No sé Gracias. si tiene algunas últimas palabras, algo que se me olvidó preguntar quizás, o algo que les quisiera decir a los hermanos. No, realmente no, Emily. Yo creo que usted está haciendo un gran trabajo de darnos a conocer y de Bien, presentarnos ante los lectores. Y gracias por este privilegio. Seguiremos en contacto en otra oportunidad al escribir
otros artículos, otras asignaciones con Holiness Today. Sí, bueno, hermano, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su ministerio, por tantos años de fidelidad al Señor, por ser también un ejemplo y un mentor para muchos de nosotros que vamos a medio del camino y aquellos que están iniciando. Gracias por su educación al Señor primeramente, pero también a nuestra iglesia. La iglesia del Nazareno es privilegiada en tener siervos como usted y su esposa. Así que muchas gracias, hermano. Que Dios les Gracias a bendiga, usted. que continúe dándole fuerzas, sabiduría para que tengamos muchos artículos más en Holiness Today. Gracias a usted, Emily, y verdaderamente la aplaudo y la animo, junto con su esposo, a continuar en esta labor y en otras que el Señor pone en sus manos. Amén. Creo que no hay nada mejor que servir al Señor. Amén. Recuerdo las palabras de una pastora que escribió hace muchos años, ya está con el Señor ella, Ujú, decía: me siento feliz y dichosa de darle la gloria al Señor, ujú, pues tengo paz, dulce paz, ujú. desde que Jesús me salvó. Amén. Después usa la palabra: un albo vestido yo tengo y un canto de gozo también. Por eso feliz yo me siento de darle la gloria al Señor. Amén. Esta es una canción que ella escribió y nos Amén. sigue bendiciendo en este tiempo. Amén. Gracias, Emily. Gracias, Gracias. Today. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Igualmente, bendiciones.